Muy buenos días, Marcelo. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención, Marcelo. Bueno, Marcelo, queríamos saber tu opinión. Y llegó el día en que Carlos Saúl Menem iba a estar a la altura de José de San Martín, ¿no, Marcelo? Con toda disculpa para ustedes, las audiencias, pero creo que Milei y la hermana se nos cagan de risa, ¿no? Están muy mal, te digo. Claro, sí. Yo comentábamos, hola Marcelo, ¿cómo te va? Daniel Núñez. Hola Daniel, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Sí, bien, pero con esta noticia realmente causó estupor, porque yo dije, ¿quién es la señora Karina Milei para determinar quién es prócer y quién no es prócer, ¿no? Sí, totalmente hecho ese, aprovechando el Día Internacional de la Mujer, sí, como para provocar un acto de provocación muy, claro, muy bruto, en esto que ellos denominan la batalla cultural, claro, en contra del feminismo y la política de género. Al final de cuentas, el fanatismo de uno que hizo desvirtuar el feminismo y la política de género. Bueno, ahora tenemos la contracara de otro fanático que, bueno, así como la sociedad se cansó de los Kirchner cuando impostaban la defensa de la mujer y la igualdad de oportunidades, creo que esta gente, los libertarios y el pensamiento o la ideología anarcocapitalista va a terminar lo mismo, cansando a la gente y poniéndola en un lugar distinto al que ellos pretenden, porque el problema central en Argentina es y será siendo la economía. Efectivamente. Si no resuelven la economía, todo esto es verso y todo esto es manipulación y creo que una falta de respeto de la convivencia democrática. Pero como los Kirchner, los Milei, no les interesa la convivencia democrática. Ellos lo único que procuran es dividir para poder gobernar. Efectivamente, siempre buscar un enemigo y siempre son los mismos. A ver, vos fijate, Marcelo, durante el kirchnerismo los modos eran igual que los de ahora, nada más que era un populismo de centro izquierda o de izquierda, como le quieras llamar, con medios adeptos y bueno, haciéndole la guerra a otros medios. Ahora es exactamente lo mismo. Nada más que es un populismo de derecha, básicamente, como fue Trump, Bolsonaro, etcétera. Bueno, el uso de la prensa siempre ha sido para los populistas parte de la batalla. Exactamente. Vos fíjate que Milei solamente da entrevista a los alcahuetes. Tal vez por cuestiones venales o tal vez por cuestiones ideológicas. Lo mismo hacía Cristina. Solo le daba entrevista a los fanáticos kirchneristas que estaban en el periodismo o por cuestiones de moneda hacían propaganda para el kirchnerismo. En estas cosas se parecen mucho, son muy semejantes, la sociedad ya está advertida, creo que es muy importante poner vallas, freno a estos desbordes y a estas estrategias comunicacionales que impiden que el pueblo, el soberano, sepa realmente de qué se trata, porque Milei como Cristina no se animan a enfrentar un periodista y a un periodismo capaz de preguntar y de repreguntar para sacar a la luz la verdad. Y le interesa nada más el periodismo como una cuestión meramente de control del pensamiento de la gente. Claro, sí, propaganda para ellos mismos y sus seguidores, ¿no? Exactamente. Claro, ellos saben que eso en términos políticos rinde, porque la sociedad termina entrando en ese juego de la grieta y termina apoyando a unos y odiando a los otros. Lo verdad es que ningún país crece con ese contexto político. Claro. Y resuelve sus problemas. Daniel. Sí, no, yo quería hablar de dos cosas más. Primero, ¿cómo estás viendo la economía? Teniendo en cuenta, bueno, la baja de la inflación, el incremento de dólares en el Banco Central, compra en forma permanente. Creo que de estos 90 días que lleva en el cargo Javier Milei, solamente 3 días no compró dólares, tuvo que vender. En realidad compró algo cerca de 10.000 millones de dólares en estos 3 meses.
una economía que también, por supuesto, su parte negativa es la recesión, la baja de consumo en todos los aspectos, estamos hablando desde el pan hasta el combustible. Bueno, ¿cómo la estás viendo? Bueno, a ver, creo que no hay mucho para festejar si bajar la inflación del 25 en enero, 20 en febrero, 15 25 en diciembre, 20 en enero y 15 en febrero, cuando ahora se viene un incremento muy importante en los servicios, exacto, luz, gas, sí. etcétera. Con lo cual marzo seguramente va a haber un punto inflacionario. Sí, sí. Bueno, acá lo que ha habido fundamentalmente, primero es licuadora, es decir, se ha licuado el poder adquisitivo de los asalariados, de los jubilados y los pensionados. Ha habido motosierra y creo que todos festejamos cuando se decide terminar con nichos de corrupción o de privilegios que han sido en estos 20 años lo que ha caracterizado la economía populista de los Kirchner. Pero también ha habido freezer en el sentido de que se han postergado pagos, por ejemplo, lo que la nación tiene que pagarle a Camesa para la provisión mayorista de la energía eléctrica. Estamos en una situación muy delicada de un colapso energético en el país. Esto no se puede mantener mucho en el tiempo, por lo tanto, bueno, seguramente la inflación va a tener un repunte o la gente, la caída vertical del consumo va a repercutir en la recaudación impositiva, con lo cual se va a afectar los ingresos no solamente de la nación, sino también de todas las provincias y los municipios. Acá en San Juan ya se está manifestando esa caída de esa recaudación. Y creo que lo que está provocando en la sociedad es, bueno, un proceso muy particular. La gente, no es que el dólar está cayendo porque sí, sino porque la gente está vendiendo dólares para poder llegar a fin de mes, la gente se está endeudando para poder mantener algunos servicios, y hay otro que lo va a tener que abandonar, con lo cual va a haber un shock muy fuerte a la clase media, media baja, que no va a poder seguir pagando la prepaga, no va a poder mandar a los hijos a las escuelas privadas. Y bueno, lo que estamos esperando es también un shock productivo, en el sentido de que se recupere la economía a la medida que se baje la inflación, pero la estrategia del gobierno es que la inflación es bajarla bajando el consumo, y esto es peligroso porque si le sale mal la jugada, el escenario puede ser mucho peor del que hemos vivido con los Kirchner. Has leído evidentemente la tapa de Clarín ayer, la pulverización de la clase media, básicamente habla, ¿no? Que es catastrófico, lo que acabas de decir. No se puede llamar a la clase media, exactamente, la clase media baja, la clase media baja, que ya no puede consumir absolutamente nada. Bueno, el que tiene un poco de están quemando para pagar gastos corrientes, el canutito en dólares. Pero lo cierto, digamos las cosas, ninguno de los tres somos economistas, pero conocemos economía. Crece mal la economía, crece mal la pobreza. Exactamente, se están haciendo una fiesta los sectores financieros, Marcelo, porque hay un veranito financiero con un dólar a 1000 estable, pero con una devaluación al 2% que lo han ratificado, en 2 meses nadie va a poder exportar, Marcelo, ¿no? Bueno, acá entramos a jugar con el tema de la especulación, claro, de que los exportadores no liquiden porque no les conviene. Claro. Y lo que necesita Argentina son dólares para poder salir del cepo cambiario y ir normalizando la economía, tanto la producción como el consumo. Pero bueno, yo creo que este trae aparejado esta forma que ha encarado el gobierno nacional, el ajuste para bajar la inflación. Está despertando o visualizando un problema que es profundo, que creo que es el principal problema que tiene Argentina, y que es el de la desigualdad. Muchas veces la gente reclama libertad y que el Estado no permite a los emprendedores trabajar libremente, que no se puede, bueno, comercializar, etcétera. Pero en el fondo lo que hay es una profunda desigualdad entre los que pueden tener el amparo del Estado y los que no, en materia de educación, de salud, de seguridad, entre los que van a poder costearse estos nuevos valores de las prepagas, las escuelas privadas, etcétera, y los que no. Y las secuelas van a ser muy profundas, de allí que es necesario que en el Congreso de la Nación, que en la relación federal Nación-Provincia, la relación del Ejecutivo con el Congreso, bueno, se logren
se alcancen acuerdos para garantizar la gobernabilidad y que este ajuste, que nadie cuestiona que no se tenga que hacer, se debe hacer porque la cosa no da para más, sea de una manera que nos saque rápidamente de esta crisis y que las cargas sean repartidas de la forma más justa posible. Te llevo a otro tema que también es muy preocupante y que lamentablemente hoy tenemos una ciudad en una provincia tan importante como es Santa Fe, la ciudad de Rosario, paralizada, sin colectivo, sin taxi, sin escuela, sin recolección de residuos, entre otras cosas, una ciudad paralizada debido al miedo ocasionado por el terrorismo narcotraficante que prácticamente ganó esa ciudad, ¿no? Sí, la verdad que muy grave lo que está sucediendo en Santa Fe, en Rosario en particular. Mi mayor solidaridad con el gobierno y el pueblo de Santa Fe, que tiene que enfrentar a estas lacras del narco, que ha penetrado enormemente en Rosario en particular, pero en la Argentina toda, en el conurbano bonaerense, y bueno, ese sí también tiene que ser un punto de unidad de los argentinos para evitar que el narco gane esta batalla. Por eso hay que tener cuidado en algunas propuestas que pueden ser peligrosas, como por ejemplo librar al aporte privado el financiamiento de las campañas políticas. Imagínate que si esto es así, ¿a quién crees vos que va a ir el dinero de los narcos de Rosario, de Santa Fe, a financiar campañas políticas? Y a los que miren para otro lado sean cómplices de esta actividad ilícita. Así que bueno, creo que hay que trabajar mucho para evitar que esto llegue a San Juan. Está, pero no en la dimensión que tiene el Rosario, y son los temas que los argentinos están reclamando, junto con vencer la inflación, terminar con la violencia, y esa violencia asociada al tema del narco es sumamente delicada y preocupante. Una de las medidas que ha tomado el gobierno nacional, es crear, ¿no?, este comité que hoy se está hablando justamente de narcoterrorismo, un comité de crisis en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Ahí ya está la ministra de Seguridad, está el ministro de Defensa. ¿Qué opinión tenés de que estén las Fuerzas Armadas justamente brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales? Bueno, eso es una puesta en escena porque todos sabemos que por la Ley de Defensa Nacional las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en conflictos o situaciones internas del país. Acá lo que hay que hacer es fortalecer el ámbito de la policía y de las fuerzas federales. Hay que estar muy atento para que estas instituciones no se corrompan, que el narco no las corrompe, porque donde está el narco, se termina corrompiendo no solamente la policía, la justicia, y esto hay que trabajar en conjunto, nación, provincia, municipio, para darle un combate eficaz y erradicar el narco. No olvidemos que el problema de Rosario, que no es un problema, sino lo que explica el narcotráfico en Rosario, es el puerto. El principal puerto del país, que hace que el tráfico de droga pase por Rosario hacia otros mercados donde se consume. Entonces creo que hay que ver las experiencias en otros países. Hay que jerarquizar la actividad de la policía, de la justicia, de las fuerzas federales. Hay que hacer campaña para sacar a la gente de la pobreza, porque muchas veces las personas solamente tienen como única actividad desde cuidar droga hasta el narcomenudeo. Entonces es un problema complejo y que requiere soluciones muy amplias y muy complejas también. Primero me parece que, porque comparto la idea de esta puesta en escena de marketing, que vaya bullshit y todo esto. Hay que definir si son bandas, que yo creo que ya no son bandas, sino es que ya están operando carteles importantes acá en la Argentina, ¿no? Bueno, y en este último caso aparentemente se han unido todas para tratar de amedrentar no solamente al gobierno de Santa Fe, sino a toda la sociedad rosarina y santafesina para mantener su impunidad. Por eso el tema amerita un tratamiento muy serio. Marcelo, te llevo al plano político nuevamente. En esta forma nueva, inédita de gobernar del presidente,
bueno, parece que se van a empezar a hacerse normal, empezar a echar por televisión a secretarios o ministros, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Milei es presa de su propia voracidad. Él sale a cruzar al Congreso de la Nación, llevándose puesto a la vicepresidente y al presidente de la Cámara de Diputados por un aumento que la verdad que es bastante desubicado, porque se le está pidiendo a la gente un esfuerzo enorme, y bueno, ese esfuerzo tiene que ser acompañado por los representantes del pueblo. Vos fíjate que el ministerio, bueno, ya no es más Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, que ya se quedó sin secretario de Trabajo de esta mañana, sí, echado por televisión por Milei, como si fuera Donald Trump, que en su programa... ¿Te acuerdas? Claro, no aprueban, no homologan convenios paritarios de los trabajadores y los empresarios que estén por encima del 15 y 6% de aumento salarial para el mes de enero y febrero. Y esta gente se da el 30%. Y después, bueno, Milei es víctima de su apresuramiento y eso de tratar de mantener una imagen incólume ante la sociedad, y todo, y lo descubren que él se había aumentado el 48%, aunque trate de simularlo. Me parece que ese tema no es un tema para no darte cuenta. Yo no creo que Milei no mire su cuenta bancaria, claro, y advierta un incremento del 48% de su salario como presidente en los últimos 2 meses, que seguramente él y los diputados y los senadores se merecen tener muy buenos ingresos. El tema es la oportunidad. Creo que mientras dure esta emergencia en que estamos todos sumidos, ellos tienen que estar a la par dando el ejemplo del sacrificio. ¿El secretario de Trabajo, desde tu punto de vista, ha sido un chivo expiatorio? ¿Había que culpar a alguien? Porque, a ver, bueno, hay un secretario de Legal y Técnica, estamos hablando con alguien que conoce los organigramas del Estado. Hay un secretario de Legal y Técnica. Alberto Fernández siempre le echaba la culpa a la mujer que estuviera más cerca, o era su pareja, por lo de la fiesta durante la cuarentena, o a la secretaria con el escándalo seguro. Milei siempre busca un chivo expiatorio para poder lavarse las manos, ¿no? Me parece de poco coraje presidencial no asumir los propios errores. Te traigo la provincia de San Juan, teniendo en cuenta, ¿no?, que bueno, sin ninguna duda la provincia de San Juan está también, ¿no?, atravesando la dureza de este recorte más allá de fondos que más allá de la coparticipación, de los recortes que mandaba en forma discrecional el gobierno nacional, dejaron de llegar, solamente la coparticipación que de paso se ve menguada, teniendo en cuenta que Sergio Massa, a través del Congreso, eliminó el impuesto a las ganancias. Bueno, ¿cómo estás viendo al gobierno sanjuanino? Estuvimos hablando con una trabajadora que en algún momento tuvo justamente algún valor en los sindicatos, ahora en esto que es justamente los autoconvocados, y de alguna forma, bueno, todavía le da un poco crédito, pero dice que todavía hay muchísimos funcionarios de Uñate en las diferentes dependencias justamente del gobierno provincial. Dice, uno mira, da vuelta y ve los mismos jefes que tenía Uñate, lamentablemente. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves el gobierno de Orrego? Bueno, yo creo que todavía se está acomodando. El actual gobierno asumió cumpliendo un compromiso electoral de reducir el gasto político, y eso se tradujo en 30% menos de cargo en planta política. Seguramente con el tiempo se irá viendo este tema de cargo sensible que está todavía en manos de funcionarios políticos de la anterior gestión. Le ha tocado gobernar en un contexto muy difícil, de una crisis económica enorme para el país, con un presidente que se las agarra contra las provincias para hacer un ajuste, sin debatir y sin discutir y acordar las cargas que la nación y las provincias deben tener para poder acomodar los números nacionales. Y siendo San Juan una provincia-nación dependiente, sin duda esto impacta enormemente en la posibilidad de llevar adelante, bueno, un gobierno que resuelva todas las necesidades que tienen los sanjuaninos. Me parece en este sentido que ha habido mucha prudencia, tenemos mucha expectativa del discurso del gobernador de la provincia el 1 de abril, de apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura, y bueno, ahí tendremos
con más conocimiento el plan de gobierno para el 2024, principio de 2025, claro. En un contexto que es todo un desafío y que también permite inferir el gran fracaso del modelo de provincia de Gioja y de Uñac, que ahí están esos mega estadios al cohete, que no se pueden usar, que no se pueden usufructuar, no se le puede generar una renta, porque precisamente lo que no hay ahora es plata para traer eventos internacionales costosísimos. Ese modelo rentístico que había creado Gioja y profundizado Uñac fracasó, y ahora hay que llevar adelante una nueva reconversión de la provincia para insertarlo en el mundo a partir de la productividad y la exportación de productos con valor agregado. Y esto es un gran desafío para este gobierno. Marcelo, nobleza obliga, bueno, el gobierno de la provincia aún mantiene, ¿cómo se llama?, funcionarios de la gestión anterior, sobre todo en los cargos inferiores, pero los mantiene. Pero lo inexplicable es que el gobierno nacional mantenga a un coronel de la Cámpora en Nación Seguros, ¿no, Marcelo? Bueno, después del escándalo de los seguros, creo que tendrían que revisar uno por uno quiénes están ahí. Exacto, y que Giordano esté afuera, y que Giordano esté afuera. Claro. Bueno, ahí tenés otra reacción destemplada de un presidente que se deja llevar por la furia y no por la razonabilidad. Giordano cumplió con la Constitución, ¿no?, con las leyes vigentes, y Milei lo que pedía que la lealtad fuera él, no la Constitución. O hace que sea un aprendizaje, porque le queda mucho tiempo todavía al presidente de gobernar, y no reaccione de esa manera, proteja y promueva a los buenos funcionarios y no haga lo que hizo con Giordano. Ojalá. ¿Te queda otra, Daniel? Ahora la frutillita del postre, Marcelo. Y la frutilla del postre la puso la canciller Mondino, que de canciller tiene lo mismo que yo tengo de neurocirujano, creo. Una delicadeza diplomática enorme. Para con nuestros abuelos, ¿no? Menos mal que no median el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque esto termina en una guerra atómica. Exactamente. Un papelón. Estas declaraciones en otros países cuesta el cargo. Bueno, es que no se entiende. Esto es Argentina. Exactamente. Esto es Argentina y hay cosas que no cambian. Bueno, hoy volvió a hablar. Dice que tanto Diana Mondino esta mañana manifestó que los gobernadores y legisladores tienen la obligación de dejar de decir estupideces. ¿Cómo andamos por casa, no? Y los ministros también, ¿no? No tiene un espejo en su casa, seguramente. Los ministros también, ¿no? A ver, para que la audiencia entienda, ¿no? Porque probablemente no todos habrán leído las declaraciones de la canciller o habrán escuchado en esto que fue el programa de Mirta, cuando manifestó de que el gobierno anterior le daba préstamos a los jubilados que se iban a morir. Dice, que no tenía sentido. Que no tenía sentido porque sabía que no los iba a poder cobrar porque se iban a morir. A ver, nadie tiene la vida comprada y nadie sabe a qué edad se va a morir. La verdad que lamentable, Daniel, ¿no? Te interrumpo 2 segundos. Sí. Esta mujer es canciller de un presidente que ante los alumnos de su escuela secundaria, y vuelvo a pedir disculpas por las expresiones, no la digo yo, la dijo el presidente, hablaba del pene del bullo. Claro, sí. ¿Qué querés que te diga, hermano? Sí. La verdad que cambiar para no cambiar, básicamente, ¿no, Marcelo? Sí, es una pena. Tanto tiempo hemos querido ser un país normal con un gobierno de gente normal, que bueno, parece que no. Y nos persigue esta gente, sea kirchnerista, sea mileísta. Sí, la verdad que los extremos son totalmente malos, ¿no? Pero la sociedad quería esto, porque recordemos que había un kirchnerismo al cual estaba cansado, había una parte intermedia que era Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich, que si bien es cierto era dura, de alguna forma era un poco más dialoguista. La gente quería otra cosa, la gente quería una dureza, y recién leíamos un poco de que todavía hay gran cantidad de gente que lo banca al presidente sabiendo de todo esto que está sucediendo en la economía, la recesión, la baja de consumo en todo, desde el pan hasta el combustible, todo ha bajado el consumo, pero la gente todavía dice que esto era necesario y tiene confianza en este presidente. La verdad que esperemos que triunfe, porque si no nos va a ir muy mal, ¿no? 2 cosas. Primero, siempre tenemos los gobiernos que se nos parecen. Exacto. En su oportunidad, los Kirchner
lograron altísimas popularidades porque era el reflejo de lo que es la sociedad argentina en términos mayoritarios. Lo mismo está pasando ahora con Milei. Ahora, así como los Kirchner en su oportunidad, Milei ha sabido construir o crear un imaginario hacia un futuro mejor. Por eso yo creo que una mayoría importante de argentinos están esperando que esta política fructifique y mejore la situación económica de los argentinos. Y como vos decís, esperemos que sea así, porque la verdad, más abajo no podemos caer. Claro. De todos modos, habrá que hacer muchos ajustes para que si este gobierno tenga éxito en lo económico, no termine llevándose puesta la democracia con esa característica de una derecha populista, reaccionaria y sumamente autoritaria, como el que expresa Milei. Claro. La última, Marcelo, te llevo el plano internacional, sabemos que lees de todo. ¿Biden o Trump para noviembre? Biden. ¿Vos creés que vuelve a repetir el octogenario John Biden? Espero que sí. Yo creo que sí, ojalá sea Biden, ¿no? Porque si gana Donald Trump... Desaparece Ucrania, por ejemplo. Desaparece Ucrania, va a haber muchos problemas, hasta inclusive... Va a haber muchos problemas internacionales. Hoy por hoy. Hasta amenazó de salir, que Estados Unidos dejaría la OTAN, entre otras cosas. ¿no? Y va a haber un avance de la Rusia de Putin, de la China de Xi Jinping. Claro. Y por qué no también los autoritarismos latinoamericanos van a encontrar un paraguas. Claro, sin ninguna duda que así. Marcelo, te agradecemos la comunicación telefónica, te agradecemos por tu muchas tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo, Marcelo. Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana. Daniel, ¿qué tenemos? Bueno, Daniel... en una hora, el octogenario juntó más de 10 palos. Sí.